Hola Jacqueline, buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿De pronto tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna duda con respecto a los ejercicios? ¿Algo que no hayas podido lograr? No, profe, ahí voy bien. Gracias. Ahí vas bien, ¿en cuál vas? Pues terminé la que hicimos ayer, profe. La que hicimos ayer. ¿Cuál sería de las dos? Yo vi que decía guía 3. ¿Estoy Ah, perdida? la de las tablas dinámicas. Sí, señor. Ah, Pues súper la bien. verdad fue la única que hice. Entiendo, pero entonces te pareció sencilla, no te dio problema. No, no, señor. Ah, bueno, súper bien. ¿Y tienes cómo abrir el archivo ahorita? O sea, lo que vamos a realizar, ¿o estás desde tu celu? No, profe, yo escucho la clase del celu. Más tardecito me puedo en el compu. Ah, bueno, entiendo. Entonces, dale y con eso pues dejo los procedimientos para que tú lo puedas hacer ahorita más tarde, ¿vale? Sí, la verdad, sí, profe. La verdad, cualquier duda, pues yo le pregunto, pero pues sí, la verdad me queda muy difícil ahorita en el compu. Por lo mismo de la compañera de ayer, mi hija tiene el computador. Claro, entiendo. Pero de todos modos, cualquier cosa o cualquier pregunta que te surja, no sé, le tomas, por ejemplo, una foto a la fórmula que te falla o bueno, de pronto de esta manera lo podemos ver y te indico de pronto en dónde está el problema o cómo lo estás abordando. Vale, profe, muchas gracias. Dale. Bueno, entonces ayer estábamos realizando, bueno, ayer no terminamos con la guía, que era la del día 2, donde estábamos desarrollando la caja menor. Me faltó explicarles el procedimiento 3 y el procedimiento 4. Es esto. Ingresé a Excel. Ah, bueno, este sí lo alcanzamos a hacer. El que nos faltó fue el procedimiento 4. No hay ningún problema. Listo. ¿Qué tal vez la fórmula o la función aquí? Digamos, si abrimos esta fórmula, ¿la puedes ver bien o quieres que la acerquemos un poquito más? Ay, está bien, profe. Dale, perfecto. Bueno, entonces, este ejercicio, que es el procedimiento 4, ¿de qué se trata? Nosotros tenemos una sigla o cuenta, perdón, o rubro. Recordemos que ayer teníamos una información de una caja menor y cómo la podemos llevar a cabo. A partir de ella teníamos algunos gastos o teníamos algunos datos de, por ejemplo, quién hacía la compra de un servicio o producto. Por ejemplo, que se compraron resmas de papel carta, se compraron agendas, se tomó un servicio para enviar una impresora, se tomó el servicio de transporte. Bueno, la idea es poder generar estos datos y lograr una consistencia para poder generar un informe un poco más completo. Aquí, por ejemplo, si nosotros hablamos de el reporte de compras, si nosotros tomamos los gastos de transporte, aquí estamos viendo que solamente nos estamos enfocando en esos gastos de transporte. Por ejemplo, hay algunos datos que estarían mal tomados, pero estamos viendo que todos estos gastos corresponden al transporte. Si por ejemplo aquí ponemos GPC, entonces solamente hablaríamos de gastos de computadores. Si ponemos materiales y suministros, hablaríamos solamente de este tipo de compras. Pero la idea es que esto cambie automáticamente a partir de que nosotros podamos implementar o dar un cambio a este botoncito. ¿Tú recuerdas cómo se hace la validación de datos? ¿Que es agregar esta pestañita o quieres que la recordemos?
Sí, 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 yo la recuerdo, profe. Vale, entonces no haya ningún problema. La idea es que a partir de lo que nosotros pongamos aquí, nos salga automáticamente la palabra materiales y suministros. Y esto lo podríamos lograr, bueno, esto lo podríamos lograr con un buscar B. ¿Recuerdas el buscar B? La función buscar B nos... Sí, 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 profe, perdón, es que tenía control B grande. Pues yo lo hago así. Control B grande. Sí. Ah, no, es que quiero que me salga la palabra completa, materiales y suministros. Ah, igual, ok. Pues igual. Listo, profe. Entonces la voy a hacer o la voy a traer con una función que se llama buscar B, ¿cierto? Donde podríamos decir que a partir de este código o a partir de esta palabra que ya tendríamos acá, tenemos una pequeña base de datos, por llamarla de alguna manera, en los datos generales. Acá tendríamos esa pequeña base de datos, sino que aquí nos está tapando este pedacito, pero bueno, no importa. Tenemos la sigla y tenemos el nombre de la cuenta, que es justamente la información que a mí me están brindando. A través de esta palabra, materiales y suministros, quiero encontrar, en este caso, la descripción completa, materiales y suministros. Para ello, entonces, nosotros diríamos que estamos buscando o queremos obtener la información que se encuentra en la columna número 2. ¿Por qué la columna número 2? Porque tomamos como primera columna la sigla y en la segunda columna tomamos el nombre de la cuenta. En una coincidencia exacta. Esto lo estoy haciendo un poquitico más rápido porque, según he visto, ya todos, o bueno, conocen perfectamente y trabajan bien la función buscar B. Entonces, la idea es encontrar este valor que estamos viendo acá. Cada vez que nosotros hagamos este cambio, automáticamente saldrá la descripción completa de ese gasto que estamos obteniendo o que estamos viendo acá. Asimismo, el presupuesto ya está funcionando también. Sí, ya está funcionando. Observemos que el presupuesto asignado cambia según el rubro que nosotros estemos ubicando en esta posición. Si tenemos gastos de transporte, tenemos un presupuesto de 15 millones de pesos. Si ponemos, por ejemplo, gastos de impresos y publicaciones, el presupuesto es de 6.850.000. Esta es como la primera parte, obtener esta primera información. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el presupuesto asignado y la fecha de reporte? Ya con esto, entonces nosotros queremos saber qué compras exactamente se dieron para impresos y publicaciones, o para gastos de computador, o bueno, para cada uno de estos rubros. Voy a dejar la fórmula un segundito. Esta ya viene hecha en el archivo, no necesita, digamos, no necesitamos desarrollarla, ya viene hecha. Lo importante aquí es entender cómo está funcionando esta fórmula. ¿Qué entenderías tú acerca de esta fórmula que estás viendo en la pantalla? Bueno, ¿qué estamos viendo acá? En primer lugar, tenemos una posición o una función que se llama sí.error. ¿Qué está haciendo este sí.error? Este sí.error está quitando los errores que salen automáticamente en Excel y cambiándolos por un dato diferente que es el que nosotros queramos. Por ejemplo, si no existe un ítem o si no existe una compra de este gasto,
debe salirme dato no encontrado o dato no existente, por ejemplo. Observemos que por aquí vamos a cambiar este por uno más pequeño. Creo que este nos sirve. También tiene bastantes. Denme un segundo, ya lo cambiamos. Perdón, profe, yo en las clases que he tomado, pues del técnico que nos dan también, lo que hace es como encontrar como los espacios en blanco, algo así, eso es lo que yo como que entiendo del sí, error, sí. Pues en eso lo utilizamos, más o menos para los ejercicios. Sí, sí entiendo para qué sirve la función. El cierre lo que hace es quitarte los errores de Excel y los cambia por otra cosa. Por ejemplo, si tú le quitas aquí este sí error y le quitas aquí, por ejemplo, este dato no encontrado que se obraría en esa fórmula, te sale esto que estás viendo acá en la pantalla. Y mira que te sale un icono aquí como en color verde. Eso significa que hay un error en esa fórmula y no necesariamente es que haya un error. Lo que pasa es que no se encuentra la información y te sale que no aplica. Sí, sí, sí. Cuando tú, cuando tú le utilizas el sí error, lo que haces es cambiar ese no aplica por algo que tú quieras implementar, por ejemplo, dato no encontrado o dato no existente. Esa es como la primera función que estamos viendo allí, que es en este caso la más sencilla. Creo que se conectó alguien. Hola Karen, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. ¿Cómo vas? ¿Tienes de pronto alguna duda, alguna pregunta con referencia a los ejercicios? ¿Algo que te haya parecido difícil? No, profe, pues realmente ayer no pude adelantar nada porque salí tarde del trabajo. Entonces, pues hasta el momento no tengo ninguna duda. Vale. De todos modos, pues, a ver, si quieres hacerlo mañana, también, pues, cualquier Claro cosa, que pues sí, me profe. cuentas, ¿vale? Sí, señor, gracias. Listo, dale. Estábamos terminando de resolver la guía número 4 de análisis de datos, donde encontramos algo bastante interesante. Y es, por ejemplo, según estábamos describiendo ayer, ya conocemos la función buscar B perfectamente. Está un poquito lento, qué pena con ustedes. Ahora sí, listo. Ya aquí lo podrían ver, sí, aquí ya lo podrían ver. Observen por favor lo siguiente. Cuando nosotros estamos en esta primera función o en esta primera fórmula del buscar B, lo primero que hacemos es encontrar o establecer un valor que nos permita traer la información. Lo que nosotros denominamos un valor buscado, que muchas veces es, por ejemplo, una cédula, otras veces es el NIT, la placa de un vehículo, valores que tienden a ser únicos o que no se repitan. Pero en esta ocasión, ese valor buscado lo estamos desarrollando a partir de una fórmula o de una función que se llama concatenar y estamos uniendo D2, donde D2 es esta palabra que encontramos aquí como GPC y A7. ¿Quién es A7? A7 es este numerito 1 que tenemos acá. Estamos concatenando la palabra que encontremos acá, que puede ser cualquiera de estas, con un número que tenemos acá, YP1, YP2, YP3, o GETRA1, GETRA2, GETRA3. ¿Por qué creen, o bueno, cuál sería la función de establecer este dato como el valor buscado, señoritas? ¿Qué creen ustedes?
Perdón, profe, no te alcancé a escuchar bien. Dale, no te preocupes. ¿Te acuerdas? O bueno, ¿conoces la función buscar B? ¿Conoces la función buscar B? Sí, señor. Bueno, Listo. La función buscar B nos permite traer información a partir de ciertos datos que tenemos, ¿cierto? A partir de un dato podemos conocer mucha información de una persona. Por ejemplo, si nosotros conocemos el número de cédula de alguien, normalmente hay una base de datos que guarda cuál es su nombre, cuál es su teléfono, cuál es su dirección, su correo electrónico, tipo de sangre, bueno, dependiendo qué datos estén almacenados, podemos conocer mucha de la información de una persona. Nosotros cuando hacemos o cuando tomamos este valor como referencia, lo denominamos o lo llamamos valor buscado. Pero vean que el valor buscado en este momento lo estamos reemplazando por una función que se llama concatenar. ¿Y qué estamos concatenando? Una palabra que se llama getra y un numerito que sería el número uno o el número 2. ¿Por qué estamos concatenando en este caso estas dos palabras para lograr encontrar cierta información? No sé si recuerdan el ejercicio que estábamos haciendo ayer, en donde definimos o logramos crear el consecutivo. Entonces, chicas, ¿qué pasa acá? Nosotros tenemos realmente muy poquita información porque teóricamente, voy a borrar esto un momento, esto no existe. Nosotros, o bueno, a nosotros nos dieron esta hoja así tal cual como la estábamos viendo, normalmente en una prueba laboral, por ejemplo, y la idea del ejercicio consiste en que a partir de los datos que tenemos, logremos identificar cuál es el número de recibo y cuál es la descripción del producto que se dio o que se compró para ese gasto puntual. Para ello, nosotros, esta era la parte que quería que recordaran, desarrollamos un consecutivo para la sigla a partir de esta fórmula o función que explicamos el día de ayer, ya sobre las 12 para finalizar la clase, donde desarrollábamos un consecutivo o una sigla para calcular o determinar cuál es el gasto puntual que se está desarrollando. Entonces aquí voy a reducir esto un momento para que lo veamos mejor. Esta sí la necesito. Acá está el dato que estamos buscando. Esta es. Entonces lo que queríamos conocer o lo que queríamos determinar es que cada uno de estos datos fuera único, que no hubiese un valor igual con el fin de conocer cierta información adicional o cierta información para poder determinar qué fue lo que se compró y cuánto nos costó. Si tenemos esto en cuenta, lo que hicimos fue agregarle un número a cada uno de estos valores con el fin de que cada dato fuera o nos permita encontrar la información con respecto a esa compra. Si nosotros evaluamos, por ejemplo, acá esta fórmula, estamos contando cuántas veces se repite este mismo contenido o este mismo valor con el fin de implementar o agregar este número que estamos viendo acá. Veanlo acá, siempre estoy aumentando progresivamente con el fin de que se cuenten los datos por sí mismos o por sí solos. Veámoslo nuevamente acá. Y con ello, entonces nosotros podríamos determinar o podríamos conocer cuál fue este número de recibo que tuvo esta compra determinada. El gasto de transporte número uno o el gasto de transporte número 2. Disculpen un segundito y una vez arreglo esto nuevamente para que nos salga ahorita. Ay, perdón.
Listo. Como nosotros no tenemos o tenemos una información bastante limitada, lo que necesitamos o lo que vamos a desarrollar es la manera en la cual podemos unir estos dos valores con el fin de conocer cuál fue el número de recibo y cuál fue la descripción de ese producto, es decir, qué fue lo que se compró a partir de ese gasto GETRA 1 o GETRA 2. Entonces yo le podría decir aquí que voy a hacer un buscar B, pero ese valor buscado va a ser una unión entre dos valores que ya tenemos. Por ejemplo, este valor de GETRA o la palabra que se describe aquí como un valor fijo siempre tiene que ser el mismo y el número uno que tenemos en la celda A7. Es el numerito, el uno que ustedes estaban viendo aquí hace algún momento. Necesitamos cerrar el paréntesis aquí un momento, porque estos son los dos datos que vamos a unir, solamente esos dos. Listo. Esos son los dos datos que necesitamos unir por ahora. Y de aquí en adelante es ya lo mismo que de pronto nosotros hemos venido trabajando. La matriz de búsqueda es justamente en donde se encuentra toda la información que para este caso o para este ejemplo está en la hoja de detalle de compras desde la celda A3 hasta la celda 148, si no me falla la memoria, sino que aquí está tomando algunos datos mal, pero ya hacemos la verificación, no se preocupen. Y aquí identificamos o verificamos cuál es la columna que necesitamos tomar. Dado que estamos buscando el número de recibo, vamos a identificar o vamos a ver cuál es la columna o en qué número de columna está el número de recibo que necesitamos. Aquí, por ejemplo, vemos cuál es el número de recibo o identificamos la columna número de recibo y empezamos a contar. Uno para la columna A, que es donde está el consecutivo, dos para el número del recibo, y ya no tendríamos que contar una columna 3 porque justamente en la columna 2 está el dato que estamos buscando. Entonces aquí simplemente ponemos 2 en una coincidencia exacta y finalizamos por ahora nuestra primera fórmula. El primer gasto de transporte está ubicado en el número de recibo número 4. Vamos a verificar si eso es cierto. Entonces el gasto número 4 corresponde al primer gasto de transporte. Es cierto. Volvemos a verificar, por ejemplo, acá. Es el primer gasto de transporte que aparece. Y si verificamos, por ejemplo, la siguiente información, el segundo gasto de transporte, que sería este, estaría en el número de recibo número 8, número 9 y número 10. Entramos a verificar en el reporte de compras si eso es cierto y efectivamente vemos que en el gasto número 8, 9 y 10 estamos obteniendo o estamos validando que son gastos de transporte. O sea, a partir de muy poquita información podemos construir mucha más información o la manera de traer mucha más información. No necesariamente podemos verla o visualizarla directamente, sino que podemos construirla de tal forma que podemos entender o podemos lograr traer muchos más datos. Si cambiamos, por ejemplo, el gasto de transporte por un gasto diferente, el gasto de materiales y suministros, nos dice que corresponden a los recibos 1, 3 y 7, por ejemplo. Si verificamos acá, estamos viendo que efectivamente materiales y suministros corresponde al gasto 1, 3 y 7. Hasta allí de pronto tenemos alguna duda, alguna pregunta, algo que queramos o que no nos sea claro por ahora.
No, señor. Bueno, bajo este mismo ejemplo o sobre este mismo contexto, entonces nosotros podríamos buscar la descripción del producto, es decir, qué fue lo que se compró. Para ello, entonces nosotros podríamos hacer lo mismo. Mediante un buscar B, necesito un segundito acá, este paréntesis. Mediante un buscar B, sobre ese mismo concepto que trabajamos, podemos unir nuevamente estas dos palabras de tal forma en que podamos conocer cuál fue la descripción del producto. Podríamos entonces tomar el valor buscado o la sigla que tenemos y unirla con el número o el valor que tenemos por acá. Recordemos que este símbolo que tenemos acá, denominado llamado ampersand, también nos permite unir dos cosas, como lo estaba haciendo concatenar. Cualquiera de las dos que usemos nos va a funcionar perfectamente y ambas nos van a dar el mismo resultado. Lo importante en este caso es unir las dos, bueno, la palabra con el número para conocer cuál es ese valor único. La matriz en la cual vamos a buscar este valor es la misma donde ya tenemos o encontramos toda la información. Vamos a volverlo a cambiar aquí por 148. 148 que es la celda o es la fila donde termina esta base de datos. La columna que estamos buscando vamos a contarla porque no estamos seguros en este caso. Estamos buscando la descripción del producto, es decir, la columna F. Y para ello entonces contaríamos columna número 1, 2, 3, la fecha, 4, el centro de costo, 5, el servicio de destino, 6, la descripción del producto. Y allí ya no tendríamos que contar más porque la columna 6 es la que estamos buscando. Esta es la que necesitamos para poder formular o para poder traer el dato que estamos, en este caso, queriendo llevar a la otra hoja. Entonces aquí le vamos a poner simplemente 6. Este se me olvidó fijarlo porque si no siempre nos va a cambiar y no necesitamos que nos cambie. Así como esta tabla también debe estar fija para que nunca altere la posición de sus datos. Y finalmente 0, ya saben, para que la coincidencia sea exacta. Muy bien, y hacemos la verificación. Por ejemplo, un gasto de impresos y publicación corresponde al número de recibo número 5 y en esa ocasión se compraron agendas. Vamos a ver si eso es cierto. El dato número 5 corresponde a impresos y publicaciones y verificamos si efectivamente se compraron agendas. Eso significa que nuestro valor o nuestro dato se encuentra bien hecho. Si de pronto ya conocemos un poco más la estructura de la tabla, si ya tenemos un poco más de conocimiento acerca de ella, no sería necesario, por ejemplo, volver a hacer la fórmula del servicio del destino. Simplemente nosotros podríamos copiar la misma que ya hicimos y cambiarla aquí de tal forma en que simplemente necesitaremos cambiar el número de la columna, que ya no sería 6, sino sería 5, para poder comprender o para poder traer el dato de quién fue el área que solicitó ese producto o ese servicio que estamos reflejando acá con un número de recibo determinado por cada una de estas compras. Y aquí podremos ver entonces que efectivamente se calcula de la manera adecuada sobre el dato que estamos trayendo sin necesidad de volver a hacer la fórmula, solamente cambiando el número de la columna que estábamos buscando. Sin embargo, recuerden que ayer vimos cómo calcular varios buscar B a partir de una sola fórmula
donde podríamos nosotros hacer uno, 2, 3, 4, 5 buscar B, sin necesidad de hacer uno por cada columna, sino uno para todos los datos. Si lo quieren practicar a partir de este ejercicio, también lo podrían desarrollar y lograr entender o mejorar ese concepto que vimos el día de ayer. Por último, el saldo simplemente será una resta. ¿Una resta de quién? Una resta de H6. ¿Quién es H6? Es el presupuesto asignado que tiene esta sigla o este rubro. Llamémoslo acá. 12 millones es el valor o es el presupuesto asignado que tenía este primer dato. Esta fue la primera compra que se hizo y simplemente estamos restando para determinar cuál es el saldo que nos queda en este momento de ese presupuesto asignado para los gastos de transporte, por ejemplo. Entonces aquí simplemente es una resta. De pronto hasta allí tenemos alguna duda o pregunta. Bueno, muy bien. Este es el desarrollo o a esto hace referencia el punto número o el procedimiento número 4, en donde nos solicitan o nos piden que determinemos, por ejemplo, cuál es el número de recibo y cuál es cada uno de estos valores que nos están solicitando en esa hoja. O a eso hace referencia al menos este valor que tenemos acá. Por último, o como les decía hace algún momento, en la columna saldo, genere una fórmula que permita obtener el valor de saldo actualizando o actualizado de acuerdo al valor del saldo inicial. Esta fórmula se desarrolla, como bien lo estábamos viendo, el saldo inicial del presupuesto menos el valor de la factura, siempre y cuando se registre una compra. Es posible que si no hay datos en las celdas involucradas de la fórmula aparecerá un error. Repito, es posible que si no hay datos en las celdas involucradas de la fórmula, aparecerá un error o aparezca un error. Para omitir el error, utilice la función si error, copie la fórmula a toda la columna, que es un poco de lo que estábamos hablando ayer. Cuando no encuentre valor de factura, por ejemplo, si nosotros ampliamos esto o ampliamos, por ejemplo, acá, voy a tomar estas dos de una vez. En algunos casos nos puede salir un error. Entonces, Excel se enfoca en limitar o cambiar estos errores de la misma forma en la que lo estábamos viendo ayer. Cuando nosotros hacemos una división entre cero, voy a utilizar estas dos celdas, 5 y por ejemplo 3 puede ser. Cuando nosotros hacemos la división de estos dos valores, 5 dividido 3, nos calcula un resultado correcto de esa división. Por ejemplo, el resultado en este caso sería 1,6. Pero si nosotros en vez de este 3 ponemos un cero, entonces nos sale un error que dice que no se puede dividir entre cero. La idea consiste en que yo puedo cambiar este error por otro valor diferente. Si yo le digo aquí, por ejemplo, sí.error, estamos diciendo que si la operación está bien hecha, calcule ese dato que estamos generando. Aquí, por ejemplo, es una resta. Pero si la división no se encuentra bien hecha, si el dato está mal, o si la resta está mal, o si el buscar B está mal, cualquiera de las funciones que utilicemos,
nosotros la vamos a cambiar por un dato o, en este caso, para que la celda se encuentre completamente vacía. ¿Cómo lo indicamos o cómo lo desarrollamos? Simplemente diciéndole comillas, comillas. Esto significa que el valor debe quedar vacío o en blanco. Pero si está bien, el valor tiene que quedar de acuerdo a lo que estábamos buscando, que es el resultado de esa resta. Y allí vean por favor que ya no me aparece el error que teníamos ahorita en Excel. Ese error se deriva, por ejemplo, de encontrar esta pestañita en verde en la parte superior. Esto significa que hay un error de Excel o que hay un error en la formulación. Si nosotros cambiamos ese error, por ejemplo acá, le decimos, en vez de ese error de Excel, queremos que nos salga, por ejemplo, un valor vacío o que no se puede dividir, no se puede dividir, dividir. Observen por favor que ya no nos sale el error de Excel y lo cambiamos por un mensaje que nosotros estamos aplicando en este momento. No se puede dividir. Bien, entonces ese es el procedimiento o allí finalizaría el procedimiento número 4. El análisis del procedimiento 4 tiene una parte, no sé si de pronto ya la conozcan, que es esta validación de datos. ¿Cómo la podemos desarrollar? De la siguiente forma. En la hoja reporte de compras, selecciona una sigla de cuenta o rubro diferente a la seleccionada. Verifica si hubo cambios y qué cambios se aplicaron. Verifica los datos de la hoja resumen de compras. Esto hace referencia a que comparemos si las fórmulas que establecimos se encuentran bien en referencia a la hoja original o a la hoja que está almacenando toda la información. Es decir, esta hoja que tenemos acá. Que verifiquemos si las compras son iguales, si los valores son los mismos, bueno, todo eso o a eso está haciendo referencia. Nos dicen, por ejemplo, en la hoja de detalle de compras del archivo, manejo caja menor y su nombre, registre 5 compras diferentes que afecten las cuentas o rubros, materiales y suministros, bueno, cada uno de los gastos. Nos están pidiendo que incluyamos 5 compras más, puede ser un producto, puede ser un servicio, y que verifiquemos los posibles cambios que se presentaron en la hoja reporte de compras cuando se seleccione las siglas de las cuentas o rubros de acuerdo al punto 4 de este procedimiento. Entonces simplemente es agregar 5 compras más y verificar si se están aplicando esos nuevos gastos o no. Utilizando tablas dinámicas genera un informe en una nueva hoja de todas las compras realizadas por concepto de cuentas de rubro y por área que lo solicitó. No olvide cambiar la posición de los datos dentro de los cuadrantes de área de la tabla dinámica. Bueno, lo que les decía un poco ayer, la idea es comparar cómo lo podemos generar un poco más fácil. Recuerden que ayer estábamos viendo o desarrollando este punto, que es el que estamos viendo acá, tabla de procedimientos 2. Para esto hay que desarrollar en primer lugar la tabla y eso nos toma tiempo porque hay que digitar cada uno de estos valores. Y en segundo lugar, hay que generar las fórmulas respectivas para poder calcular esos datos. ¿Cómo lo hicimos ayer? A partir de un sumarse conjunto. Este punto nos está planteando que logremos o que obtengamos esta misma información, pero ya no a partir de fórmulas, sino a partir de una tabla dinámica que nos permitiría hacerlo, desarrollarlo mucho más rápido. A eso hace referencia ese punto, es como lograr entender cuál es la diferencia entre el uno y el otro. En la hoja de detalles de compra, al lado derecho de la tabla, inserte controles de tipo casilla, control de formulario. Esto se encuentra en la ficha desarrollador o programador. Aplíquele formato de control a la casilla direccionada en una celda. Aplique formato condicional. Bueno, ya lo vamos a ver. La idea es lograr generar estas casillas que estamos viendo acá y es bastante sencillo de generar. Perdón.
Estas casillas que estamos viendo acá son bastante sencillas. Vamos a hacer ese ejemplo, por ejemplo, acá. Acá me parece bien. Hagámoslo un poco más cerca. Si nosotros validamos en nuestro Excel, en nuestra ventana de Excel, después de la vista puede que aparezca una ficha que se llama desarrollador o una ficha que se llama programador. La ficha programador o desarrollador se enfoca principalmente en el trabajo de las macros, bien sea automáticas o bien sea a través de Visual Basic. Pero adicional a esto tiene algunos complementos que se pueden implementar para trabajar otras herramientas diferentes. O por el contrario, tiene la posibilidad de insertar ciertos cambios o ciertos botones de acción con el fin de desarrollar o trabajar una tarea puntual un poco más gráfica o un poco más sencilla. ¿Cómo podemos acceder o cómo logramos obtener este botoncito desarrollador o programador en casa? También es muy sencillo. Vamos a la ficha archivo, vamos a las opciones, vamos a los complementos y dentro de estos complementos lo que podemos hacer es indicarle, perdón, aquí en los complementos podemos hacer clic en personalizar cinta de opciones. Recordemos, le damos clic en archivo, luego le damos clic en opciones. En este momento hacemos clic en personalizar cinta de opciones. Y si nosotros verificamos, hay una ficha que se llama desarrollador o programador, dependiendo del Excel, y normalmente se encuentra de esta forma, no tiene este chulito. Simplemente lo que hacemos es chulear esta opción y le damos clic en aceptar para que justamente nos aparezca esta opción o esta pestaña que tenemos en la parte superior. A partir de esta opción o a partir de esto podemos desarrollar un controlador de casilla. Por ejemplo, nosotros podemos tomar aquí este botoncito que tenemos acá, que se denomina o se llama casilla, y lo que hacemos es dibujarlo como cualquier botón o como cualquier imagen. Véanlo acá. Voy a repetir el proceso nuevamente para que lo observemos. Dentro de insertar, seleccionamos la casilla, pasamos en este punto o pasamos por este valor, lo dibujamos, tan grande o tan pequeño como lo deseemos. Y aquí, por ejemplo, le podemos cambiar el nombre. Le podríamos dar clic antes de la primera letra, eliminamos con la tecla suprimir disculpen un segundo, acá. Voy a darle clic derecho y modificar texto para escribir, por ejemplo, la palabra gerencia. Ya con ello lo puedo hacer un poquito más grande con el fin de que la palabra se ajuste o se aprecie un poco mejor de acuerdo a lo que nosotros estamos implementando en este caso. Y aquí ya podría quedar un poco más parecido a lo que nosotros queremos ver. Verifiquemos acá, por favor, el cambio que se nos está pidiendo. Aquí, por ejemplo, nos están pidiendo que sea GPC o GTRA y YP y bueno, cada uno de estos datos. Hagámoslo con el ejemplo que nos están diciendo allí o nos están indicando acá. Nuevamente nosotros podríamos tomar el botón insertar. Nuevamente hacemos clic en el controlador de la casilla. Dibujamos ese botón que estamos buscando. Y aquí simplemente cambiamos el nombre para que nos salga o se denomine PPC.
Ok, hagámoslo un poquitico más grande, entonces para que se pueda ver todo el texto. Aquí ya se puede ver todo el texto. Y esta sería la forma, o esta es la manera en la cual nosotros podríamos construir ese botón de casilla que estamos viendo allí. Ahora, por ejemplo, nos dice que ese botón debe tener algo que se denomine o algo que se llama verdadero o falso. Esto es en consecuencia de que cuando nosotros activamos el botón, cuando lo chuleamos, sale verdadero. Si no lo chuleamos, sale la palabra falso. Para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar la casilla que está enfrente del valor que nosotros estamos tomando como referencia. Damos, por ejemplo, clic a ese botón que vamos a trabajar o que vamos a desarrollar. Y aquí nosotros podríamos aplicarle un formato de control. Aquí está. Con el fin de cambiar o con el fin de modificar que la acción de ese botón nos genere ese valor activo o falso, verdadero o falso, de acuerdo a si nosotros lo chuleamos o no lo chuleamos. Voy a volverlo a hacer nuevamente, le damos clic derecho y le damos formato de control. Podemos hacer diferentes cosas o podemos aplicar diferentes formatos a este botoncito que estamos viendo en la pantalla. Podemos cambiar su color, por ejemplo. Podemos cambiar las líneas de, pues, de esta cuadrícula que tenemos acá, de este cuadrado. Podemos cambiar el tamaño para que sea más alto, más pequeño, tal y cual como lo estábamos haciendo ahorita desde los puntos. Podemos protegerlo para que nadie lo pueda cambiar si no tiene una contraseña que se le podría implementar. Podemos cambiar las propiedades, es decir, para que nadie lo mueva de esa posición donde ya se encuentra, sino que se quede ahí quieto, que se quede fijo. Un texto alternativo, que es justamente lo que estábamos digitando ahorita, por ejemplo, la palabra gerencia. Y el control es lo que nos permite activar ese verdadero o ese falso. Si nosotros le damos, por ejemplo, la palabra activo y lo vamos, y en este caso lo vinculamos con una celda, podríamos seleccionar, por ejemplo, esta celda. Hagamos el ejemplo nuevamente. Damos clic en la palabra activo para que la casilla cumpla su función y posteriormente a ello damos clic en vincular celda con el fin de seleccionar, por ejemplo, esta celda que vamos a tener en cuenta. Si nosotros damos clic en aceptar, perdón, es que lo puse dos veces y me lo está tomando dos veces. Ahora sí. Entonces ven que como el botón en este caso está chuleado, nos sale la palabra o nos aparece aquí la palabra verdadero. Si nosotros la quitamos, automáticamente se pondrá o se colocará en este caso en falso. Y recuerden que nosotros lo primero que hicimos fue agregarle o cambiarlo por un color azul para que tomara esta tonalidad tal y cual como la estamos viendo. Hagamos nuevamente este ejemplo o tomemos este GPC para partir con un segundo ejemplo. Recordemos, damos clic derecho, formato de control. A este le voy a poner un color diferente, por ejemplo, le voy a poner un color eh, más sencillo, por ejemplo, este puede ser en unas líneas un poco más gruesas, por ejemplo, rojas, en un estilo diferente, por ejemplo, un poco más gruesa y punteada, puede ser. Por ejemplo, es simplemente para que se vea la diferencia del campo. Y en el control va a estar activo, tal y cual como lo vimos ahorita, con una celda vinculada o vinculando una celda que sería esta que está enfrente. Y damos clic en aceptar. Entonces vean que el diseño ya cambia bastante, dado que la línea es bastante gruesa, por ejemplo, y el botón es bastante pequeño. Eso ya depende mucho de lo que nosotros queramos almacenar
o queramos implementar en este botón. Y eso, o esto hace referencia a lo que nos están pidiendo en este caso, donde lo reduzco acá, a implementar este tipo de casillas o formatos condicionales a partir de estas casillas. Luego, por ejemplo, nos dicen, aplica formato condicional a la tabla, tipo de regla fórmula, utiliza la función i, donde se vincula el dato que arroja la casilla de verificación, de tal forma que, al seleccionar una casilla de un dato existente, este debe mostrar el formato condicional que se aplicó. Verifique activando los diferentes controles de casilla si realmente funciona con el formato condicional. Entregue el trabajo y bueno, y súbalo. Entonces, bueno, esta es la parte que queríamos mostrar. Ya más adelante, por ejemplo, el viernes, ese botón lo podríamos vincular para que haga un filtro, por ejemplo, puede ser. Entonces, cuando nosotros hagamos clic en este botón o en esta casilla de gerencia, entonces aquí solamente me mostrará los datos que se hicieron o las compras que se hicieron para gerencia. ¿Dónde está? Acá. Entonces, la idea es que solamente me muestre, por ejemplo, ese filtro, activando este botón que acabamos de desarrollar. Por ahora, este primer ejercicio lo vamos a dejar así, solamente conociendo el botón para que más adelante entremos un poco más fácil o lo desarrollemos de manera más sencilla, solamente dando clic a ese botón. Hasta allí de pronto alguna pregunta, niñas. ¿No, señor? Muy bien, muy bien. Bueno, eso nos permitiría finalizar esta guía y podríamos desarrollar partes de la guía número 1 de tablas dinámicas y macros. Estas tablas dinámicas cambian un poquitico a lo que hemos venido trabajando, principalmente porque nos permite desarrollar a partir de modelos relacionales y, por ejemplo, otra herramienta que se llama Query. Para ello, entonces vamos a desarrollar o vamos a ejecutar el siguiente proceso: tablas dinámicas y macros, guía 1. Temas de la clase o temas de lo que se puede ver en este desarrollo. Ventajas y ventajas en relacionar datos en Excel. Convertir datos en tabla. Relaciones entre tablas. Gráficos dinámicos. Segmentaciones de datos. Escalas de tiempo y conexiones de informe. Para el procedimiento 3 podríamos ver ventajas y desventajas de la herramienta Query, relaciones entre tablas, agregar nuevos campos calculados e inmovilizar, en este caso, celdas puntuales. Ya vemos, o bueno, ya les explico a qué se refiere, por ejemplo, esa relación entre tablas, o cuáles son sus desventajas y cuáles podrían ser sus ventajas. Para este ejercicio, o lo que vamos a desarrollar como ejercicio de modelo relacional, es un archivo o es un valor que se llama resumen de movimientos. Dentro de fundamentos y material de apoyo encontramos resumen de movimientos. Vamos a descargar este archivo de la misma forma en la que lo hemos venido haciendo. Listo. Y verifiquemos qué información es la que se nos está dando o que nos están implementando en este archivo. Tenemos una primera tabla que se llama transporte. Esta área de transporte o esta tabla de transporte está guardando las personas que se encargan de distribuir de manera aérea, terrestre o local cada uno de los envíos que se está haciendo. La tabla zonas
almacena o contiene una persona encargada o quién es la persona encargada de acuerdo a la zona del país donde se están distribuyendo estos elementos. Cada una de estas zonas tiene un código, como el transporte también tiene un respectivo código. Tenemos una tabla de clientes donde simplemente estamos almacenando cuál es su número de cédula y cuál es su nombre. Y finalmente tenemos un consolidado de ventas. Para ello tenemos cuál fue la fecha en la cual se dio la venta, cuál fue la cédula del cliente que la compró, en qué ciudad se hizo esa compra y desde dónde se despachó el producto, cuál fue entonces el código de la zona de entrega, en qué medio o cuál fue el medio en el que se envió, el nombre del producto, las unidades que se vendieron en ese envío, el precio unitario de ese producto, el subtotal, el valor del descuento, cuál fue el valor total de la venta, de qué forma o de cuál o de qué manera se pagó ese producto o esta serie de productos y finalmente quién fue la persona que hizo la venta. Esa es la información que estamos almacenando o esa es la información que al menos tenemos por ahora. A partir de ello vamos a generar un modelo relacional. Eh, que me es más fácil explicárselos, por ejemplo, con esta imagen. Este, por ejemplo, es un ejemplo de Access, que es muy similar a lo que nosotros estamos trabajando. Este me sirve. Entonces, nosotros tenemos tablas diferentes. Tenemos una tabla que se llama clientes, tenemos una tabla que se llama facturas, una que se llama ventas, una que se llama productos, en fin. Esas tablas hacen referencia a la misma información que nosotros tenemos acá. Tenemos una tabla que se llama transporte, una que se llama zonas, una que se llama clientes. Y lo que estamos viendo acá se denominan atributos. Un atributo, por ejemplo, es ID de cliente, el nombre, la dirección, el teléfono. ID de cliente o aquí tenemos ID factura, aquí tenemos fecha. Un atributo es cada una de las columnas que componen a esa tabla que estamos desarrollando. Por ejemplo, nuestros atributos aquí serían ¿cuáles? El código de transporte, el medio de transporte, la persona encargada y el teléfono de contacto. O si verificamos aquí, por ejemplo, en el consolidado, sería el valor subtotal, el porcentaje de descuento, el valor de descuento, el valor total de ventas. Eso es lo que tenemos o eso es lo que distribuimos al menos en estas tablas. El modelo relacional se trata o se basa en que las tablas puedan compartir información. No importa si tú estás acá o no importa si tú estás acá. Si tú tienes una línea o este túnel invisible, por decirlo de alguna forma, este túnel que tenemos acá, nosotros podemos compartir la información de las diferentes tablas. Entonces, por ejemplo, yo en productos podría ver la información de ventas o en la información de ventas podría ver los productos, siempre y cuando exista este túnel invisible que estamos viendo o que estamos reflejando acá, o aquí también, o aquí también. Lo que vamos a hacer en Excel en este caso es definir e implementar ese túnel o esa línea invisible que estamos viendo allí. ¿Cuál es la forma o cuál es la manera en la cual se tiene que implementar ese túnel? Ese túnel se debe implementar a partir de un dato que sea igual. Por ejemplo, yo aquí tengo ID factura. Veamos por favor que aquí también tenemos ID factura. A partir de ese dato yo puedo compartir la información. Si no hay dos valores que sean idénticos, no es posible compartir la información. Aquí, por ejemplo, tenemos ID producto y aquí también tenemos ID producto. O aquí tenemos ID categoría y aquí también tenemos ID categoría. Entonces, si nosotros tenemos dos valores que son iguales en tablas diferentes, podemos compartir la información. ¿Cuál es una de esas grandes ventajas? Que nosotros podemos, por ejemplo, generar una tabla dinámica desde cualquier punto y podemos ver la información de todas las tablas que tengamos a nuestra disposición. Yo, por ejemplo, aquí, conozco cuál es el código,
Conozco cuál es el código de transporte, pero no conozco exactamente ese código de transporte a que hace referencia. Por ejemplo, nosotros aquí podríamos saber que el número 2 viene siendo de transporte, pero aquí nosotros no tenemos cómo saberlo. O aquí el código de zona de entrega hace referencia a N1. N1 corresponde, por ejemplo, al norte. Ustedes podrían decirme, sí, eso lo podríamos hacer con un buscar B. Pero ¿qué pasa cuando tenemos muchos datos? 500.000 datos, 1.000.000 de datos. Hay estrategias o hay formas en las cuales lo podemos hacer mucho más rápido, mucho más efectivo, con el fin de compartir información desde diferentes puntos o diferentes aspectos. ¿Qué tenemos que encontrar? Que hayan datos que encontremos en todas las tablas. Por ejemplo, aquí tenemos código de zona de entrega y aquí tenemos código de transporte. Y aquí también tendríamos nosotros la cédula del cliente. Mismos datos que tenemos acá. Cédula del cliente, código de zona de entrega y por supuesto código de transporte. ¿Cuál es una de las desventajas? Justamente como lo estábamos viendo, y es que a partir de cualquier dato o cualquier información se podría conocer todos los datos que estamos viendo o todos los datos porque algunas veces no queremos compartir cierta información. Para ello, entonces vamos a desarrollar lo siguiente. Podemos ir a la ficha datos y aquí vamos a encontrar un botón que se llama relaciones. Las relaciones es la forma en la cual podemos compartir esa información o crear esas líneas que estábamos viendo hace algún momento. Pero en este momento el botón no se encuentra activo, no funciona. Y es porque necesitamos disponer de una herramienta primero. ¿Cuál es esa herramienta? Toda la información que nosotros tenemos acá tiene que estar como formato tabla. Para ello, entonces vamos a dar control E, control T y vamos a crear o vamos a desarrollar esto como un formato tabla. Voy a ponerle un nombre aquí, esto se llama transporte, transporte. Voy a tomar la segunda tabla para que nos funcione la herramienta correctamente. Control E, control T. Esta tabla se llamará zonas. Voy a ponerle un color diferente, aunque esto realmente en este momento no nos va a cambiar la información. Vamos a tomar la siguiente tabla, la de los clientes, control E, control T. Vamos a ponerle clientes. Vamos a ponerle un color diferente. Y el consolidado, por último, entonces también vamos a tomarlo desde la primera columna, desde la fecha de venta. Control E, control T. A esto vamos a llamarlo clientes. Perdón, consolidado se llama esto, consolidado. Consolidado. Y vamos a ponerle un color diferente para que se note un poquito más. Bien, si nosotros nos devolvemos ahora las relaciones en los datos, ahora sí vemos que el botón se encuentra activo, es decir, ya se encuentra operativo y ya lo podríamos utilizar. Y aquí lo que hacemos o lo que desarrollamos es crear esas líneas justamente que estábamos viendo en la imagen. Si le damos nuevo, yo podría aquí, por ejemplo, tomar una tabla. ¿Cuál sería esa tabla? Esa tabla puede ser, por ejemplo, la tabla del transporte. Y la tabla con la cual estamos relacionando o la tabla en la cual encontramos esa misma información no es en la tabla zonas. En la tabla zonas no tenemos algo que se denomine o se llame transporte. Tampoco lo vamos a encontrar en los clientes, pero sí en el consolidado. En el consolidado también tenemos algo que se llama código de transporte, que aquí lo estamos viendo. Para ello, entonces nosotros aquí le vamos a decir que en el consolidado va a encontrar un dato que es exactamente igual.
¿Cuál es ese dato que es exactamente igual? El código del transporte. Entonces lo que hacemos acá es ubicar dos tablas diferentes, tienen que ser diferentes, con un dato que sea exactamente igual. No necesariamente el nombre de la columna tiene que ser igual, pero lo importante es que la información que se está guardando dentro de esa columna sí sea exactamente igual. Damos, por ejemplo, a aceptar. Este proceso se demora un poquito, está creando esa línea que estábamos hablando y en este momento ya tenemos una primera relación. Damos nuevamente clic en nuevo. Vamos a relacionar las tres tablas que tenemos. Por ejemplo, las zonas, código de zona de entrega. Y aquí con el consolidado también lo haremos con la zona de entrega, código de zona de entrega. Observen por favor que estamos ubicando datos que en este caso son idénticos en tablas diferentes. Damos clic en aceptar. Nos falta la de los clientes. Y en este punto tenemos, por ejemplo, la cédula. Y aquí también tenemos, perdón, aquí puse clientes otra vez, es consolidado. Y aquí tenemos la cédula. Observen por favor que el nombre de la columna no es el mismo. Arriba tenemos cédula número y abajo tenemos cédula de cliente. El nombre no es igual, pero la información que está almacenando ambas columnas sí es la misma. Ambos están guardando los mismos números de cédula, o ambos por lo menos son números, entonces aquí no hay ningún problema. Nos va a permitir registrar ese cambio o ese túnel que estamos buscando. Listo. Como nosotros tenemos cuatro tablas en este caso, o tres tablas que tienen datos o que los podemos tomar desde el consolidado, es decir, desde el consolidado, queremos ir y buscar información del cliente, queremos ir y buscar información de zonas y queremos ir y tomar información del transporte. Como tenemos tres búsquedas que queremos hacer, para ello tenemos tres relaciones diferentes a cada una de estas tablas. Cuando ya tengamos estas tres relaciones, simplemente damos clic en la palabra cerrar y allí finalizaríamos este primer procedimiento. Ya a partir de este punto podemos crear una tabla dinámica desde cualquier punto, desde cualquier procedimiento que necesitemos. Por ejemplo, si nosotros vamos a clientes o si vamos a zonas, vamos a tomar estos datos y vamos a crear una tabla dinámica. Insertar tabla dinámica. Y quiero que observen por favor algo aquí que nos está saliendo diferente, algo que no salía ayer. Vean por favor que nos salió una opción o nos salió un botoncito que se llama más tablas. Dentro de este clic o dentro de este botón que llamamos más tablas, le decimos que sí, que queremos tomar todas las tablas para hacer diferentes campos o registrar diferentes valores. Y aquí observen por favor que nos salen todas las tablas que estábamos registrando. Tenemos la posibilidad de generar clientes, tenemos la posibilidad de generar consolidado desde el transporte o desde las zonas. ¿Esto qué nos permitiría indicar o esto qué nos permitiría consolidar? Por ejemplo, yo podría decir transporte, que hay una persona encargada de generar este transporte y podríamos entonces nosotros determinar cuántos envíos o de cuántas transacciones fue responsable cada una de estas personas. Por ejemplo, aquí yo podría tomar la ciudad de destino. Y eso nos permitiría indicar o consolidar el siguiente dato. Diana estuvo encargada de 93 despachos, Juan estuvo encargado de 144 y María José
de 209. ¿Esto sería posible realizarlo bajo una tabla dinámica sencilla? Seguramente no, porque nosotros no tenemos esta información en nuestra primera tabla o en nuestra tabla original. El nombre lo tenemos en esta tabla que se denomina en transporte. Tenemos el nombre de una persona encargada en una tabla diferente y la cantidad de envíos o el consolidado de envíos lo tenemos en otra tabla. Como son datos que se encuentran en tablas diferentes, no podríamos unirlos para generar una tabla dinámica. Pero en este caso, como creamos unas relaciones correspondientes, podemos tomar datos desde diferentes tablas dinámicas o desde diferentes tablas para consolidar una sola tabla dinámica. Esto es al menos lo que estábamos buscando, o esto es al menos a lo que queremos llegar. Lograr determinar tablas a partir de lugares o hojas diferentes sin importar desde dónde los estemos tomando. De pronto hasta ahí es claro, de pronto si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces nos dice, por la ficha inicio aplica a cada tabla, dar formato como tabla, aplica estilos a cada una de las tablas. Este fue el primer procedimiento que hicimos. Define como nombre a cada tabla el título contenido de la tabla, que fue cuando le ubicamos cada nombre a cada tabla. Y luego nos dicen, utiliza la herramienta relaciones de la ficha datos para relacionar la tabla consolidado con las demás tablas, que fue el procedimiento que ya también vimos. Con base en los datos ubicados en las diferentes hojas, elabora las siguientes tablas dinámicas, cada una en una hoja diferente. Primera tabla dinámica, informe consolidado de productos por unidades vendidas. Vamos a hacerlo despacio. Productos por unidades vendidas. Entonces en el consolidado vamos a tomar el nombre del producto, vamos a tomar las unidades, listo, ya tenemos esos dos campos. También nos pide que tomemos el valor total de ventas y la fecha de ventas. Hasta aquí de pronto no estoy haciendo nada diferente, simplemente estoy tomando los campos que se están requiriendo. Me piden que tome la fecha y que tome el valor total. Perdón. El valor total de ventas. Listo. La forma en la que se organiza automáticamente la información es identificarla bajo el siguiente contexto. Nosotros lo podemos agrupar por año, por trimestre o por mes, de acuerdo a lo que nosotros queramos indicar. Pero en este caso, nosotros solamente la queremos agrupar por mes, tal y cual como lo dice el ejercicio. La fecha de venta de datos y agrupe los datos por mes. Dado que solo lo queremos agrupar por mes y de pronto aquí la información no es muy clara, vamos a desarrollarla o vamos a mejorarla para que nos quede un poco más fácil acceder o entender esta información. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a quitar los trimestres. Entonces aquí donde dice fecha de venta en trimestre le vamos a dar clic y le vamos a dar quitar campo. Donde nos dice año vamos a dar clic y vamos a darle quitar campo. Donde dice fecha de venta lo voy a mover aquí a las filas para que me quede un poco más organizado. Y voy a quitar esta fecha de venta para que ya no se muestre acá, al igual que lo siguiente. Entonces quiero que observen la siguiente o quiero que observen lo siguiente. Ya hay una diferencia bastante grande en la forma en la que estamos presentando nuestra tabla dinámica. ¿Quién está primero? La fecha. ¿Por qué la fecha? Porque la fecha nos permite agrupar mucha más información.
¿Qué es lo que encontramos en segundo lugar o en segunda posición? El nombre de los productos de cada uno o de los productos que se vendieron en ese mes. Por ejemplo, en el mes de febrero no están saliendo televisores o neveras. ¿Por qué razón? Porque seguramente en febrero no se vendieron ninguno de estos productos. ¿Qué estamos viendo también? ¿Cuántos o cuál fue la suma por unidades vendidas para cada uno de estos productos en un mes determinado? Por ejemplo, se vendieron 7 televisores en enero. Se vendieron 12 grabadoras en enero. Se vendieron 2 estufas en febrero. En enero se vendió un total de 84 productos. En marzo se vendió un total de 189 productos. Y el total de las ventas está consolidado de acuerdo a esta columna. Para enero, en aspiradoras se vendieron 12.060.000 pesos. Para los equipos de sonido se vendieron 3.265.000. En enero, por supuesto. Mm, Valor total de ventas. Pues aquí simplemente estamos mostrando o estamos desarrollando una tabla dinámica que nos permita mostrar la información de manera más organizada y mucho más clara para quien la quiera interpretar. Listo. Podríamos nosotros reducir estos valores para que no nos salgan todos por completo o para que no discrimine cada valor de producto. Simplemente para que nos muestre el consolidado total, en este caso de la venta. Vamos a dejarlo, por ejemplo, de esta forma para dar este primer ejemplo. Listo. El siguiente campo o el siguiente valor que nos piden es el siguiente. Generemos un informe consolidado del valor subtotal vendido por zona de entrega y número de ventas. A esta hoja le pondremos, o a esta tabla dinámica, le pondríamos como nombre reporte de ventas por zona. Vale. Entonces, de la misma forma en la que lo hemos venido desarrollando, vamos a tomar una tabla dinámica, puede ser desde el consolidado, puede ser desde acá, una tabla dinámica. De una vez voy a generarla, voy a calcularla en la hoja en donde ya tenemos nuestra primera tabla dinámica. Ya vamos a ver la razón, pero pues de una vez lo vamos a tomar acá. Voy a poner ese informe acá, por ejemplo. Perfecto, donde nos piden que hagamos un valor subtotal. La zona de entrega. Es código de zona de entrega, puede ser. Valor subtotal. ¿Dónde está el valor subtotal? No, de hecho, le voy a dar más tablas para desarrollarlo de la siguiente forma. Voy a tomar el nombre como tal de la zona de entrega. El código no, sino el nombre de la zona de entrega. De aquí nos piden que tomemos el valor subtotal. El valor subtotal. Esto es lo que llevamos por el momento, o esto es lo que hemos desarrollado hasta el momento. Y nos piden que consolidemos un dato más que se denomina o se llama zona de entrega. Número total de ventas. Listo. Queremos saber cuántas ventas se hicieron. Nosotros podríamos decir que cada vez que se dio una ciudad destino, es decir, cada vez que anotamos una ciudad destino, Bogotá, Medellín, Santa Marta, Cali, Pereira, en fin, eso quiere decir que cada vez que hay una ciudad de destino, tuvo que haber una venta. Para que nosotros podamos enviar un producto o una serie de productos, tuvo que existir una venta. Eso nos permitiría analizar o nos permitiría implementar que cada vez que haya una ciudad de destino, hay una ciudad o hay, en este caso, una venta. Entonces, a partir de este vamos a tomar el consolidado de ventas.
Solamente que le voy a decir que vamos a contar en este caso cuántas veces nos aparece para determinar cuántas ventas hubieron. Por ejemplo, podríamos decir que hubo 198 ventas al centro, 105 al norte y 143 al sur. Confirmemos si esto es cierto, hay 446. En el consolidado tendrían que aparecer 447 campos, teniendo en cuenta que el primero es el título. Eso quiere decir que cada una de las ventas que se reportaron se encuentra en esta hoja. En total tendríamos 446, descontando el título, que es el mismo reporte que estamos viendo en este caso acá. Ese análisis lo hicimos a partir de lo que les digo. Cada vez que hay una ciudad destino, se podría interpretar que se hizo un envío. Y para que se haga un envío de mercancía tuvo que existir una venta. Eso nos permite a nosotros determinar cuántas ventas hubieron en total. Voy a cortar esta tabla dinámica porque la necesito en esta misma hoja. De hecho, esta tabla dinámica la voy a llevar, la voy a cortar porque necesito eliminarla. De una vez lo voy a hacer. Solamente quiero dejar las tablas dinámicas que estamos generando en una sola hoja. Listo, muy bien. Voy a dejar esto un poquito más cerquita, sobre todo porque ahorita necesito que el espacio se ajuste un poco mejor. Pongamos de una vez esto en dinero para que se note un poco mejor, para que se note más. El subtotal vamos a ponerlo en moneda. En moneda. Bien. Y de hecho los voy a poner al revés para que se note un poco más el dato. Para hacer la comparación. Listo. Entonces, lo siguiente que nos están solicitando es lo siguiente. Crea un gráfico dinámico con los campos unidades vendidas por forma de pago. Crea un gráfico dinámico con los campos de unidades vendidas por forma de pago. Del consolidado, entonces vamos a generar una tabla dinámica con el fin de insertar perdón, es un gráfico dinámico, ¿no? Es un gráfico dinámico. De una vez vamos a generar este gráfico dinámico en la hoja donde ya tenemos establecidas nuestras dos primeras tablas dinámicas. Perdón, acá. De acuerdo con ello, entonces nos piden que sean por unidades vendidas, que lo tenemos por acá, y por la forma de pago. Perdón, tomé el nombre del vendedor por la forma de pago, listo. Vean que bastante rápido pudimos generar o pudimos consolidar esa información que nos estaban solicitando. Simplemente a través de 2 clics logramos determinar que en efectivo se dieron 78 ventas, o bueno, 78 unidades se pagaron con efectivo, se dieron 729 en tarjeta de crédito y 247 con la tarjeta del almacén. Bien, entonces voy a cambiar el diseño de una vez, como lo hemos venido trabajando, como lo hemos venido desarrollando, con el fin de una vez mostrar los datos de la forma en la cual los queremos presentar. Vamos a ver qué más nos solicitan o qué más nos piden. Crea un gráfico dinámico, este ya lo hicimos. No, Crea un gráfico dinámico con los campos ciudad de compra y valor de descuento. Bien. Entonces, valor de compra y ciudad de descuento no hay ningún problema. Vamos a crear otro gráfico dinámico como ustedes han venido realizándolo, como lo hemos venido desarrollando.
en una hoja existente. Listo. Entonces nos dicen por valor de descuento sobre ciudad de compra. Listo. Sobre ciudad de compra, el valor que se dio en descuentos y lo tenemos por acá. De una vez vamos entonces a cambiar estos datos. Voy a ponerle inclusive un color diferente porque estamos hablando de una información distinta. A esta, por ejemplo, la voy a colocar en color naranja. Voy a aplicarle un diseño un poquito diferente, pero que no sea tan llamativo, que sea un reporte, pues, considerando las necesidades. Puede ser, por ejemplo, este. Y de una vez le voy a cambiar el diseño. A esta tabla dinámica que acabamos de crear también le voy a cambiar el color, justamente porque quiero desarrollar o quiero decir que este gráfico dinámico que tenemos acá corresponde a esta tabla dinámica. Entonces, desde el botón diseño voy a cambiar el color para que sea en color naranja. Listo. Este valor lo voy a poner en moneda de una vez para que se vea un poco más organizado, mejor. Bien saben que esto es mejor cambiarlo de una vez para que los datos salgan un poco mejor. Listo, ya con esto entonces vamos a organizar los datos para que nos aparezcan un poco más organizados o más entendibles para quien necesite tomarlos. Entonces vamos a mover esta gráfica, por ejemplo, por acá, al mismo nivel o a un nivel superior o un nivel similar. Voy a cortar esto de acá, lo voy a pegar por acá arriba. Listo. Buscamos esta casilla un poco para que quede el espacio. Esta celda no necesito que sea tan grande. Esta tabla la voy a dejar un poco más acá. Listo, muy bien. Y esta gráfica voy a dejarla también para que se aparezca en el mismo espacio o en el mismo lugar. Perfecto. Voy a ponerla del mismo tamaño. Listo. Y esta entonces vamos a cambiarla para que nos salga un poco más. Perdón, un segundito acá. Cerremos esto. Acá simplemente estoy haciendo labor de organización. Nada diferente o nada extraño, por decirlo de alguna forma. Simplemente estoy organizando los datos de tal forma en que me salgan o me aparezcan como los estamos viendo en la pantalla. Todo esto lo voy a poner en color blanco para que no se noten esas cuadrículas. Y ahora sí, entonces a partir de esto yo podría presentar o identificar la información que quiero mostrar. Esto inclusive lo voy a reducir un poco más. Y esta también lo voy a reducir un poco más. Esta necesito que me quede un poco más pequeña, ya les voy a mostrar el por qué. Y este espacio en blanco que tenemos nos va a servir perfectamente para hacer la segmentación de datos de acuerdo a un estilo de dato o a un tiempo determinado. Vamos a ver qué nos están solicitando en ese aspecto. Ya creamos las dos tablas dinámicas, ya creamos las dos gráficas dinámicas, ya movimos las tablas y los gráficos dinámicos en una misma hoja, de tal forma en que nos quede la información de forma clara y entendible para proceder a insertar una segmentación de datos de ciudad de compra, forma de pago y producto. Vamos a hacer ese primer procedimiento. Ciudad de compra, forma de pago y producto. ¿Qué es una segmentación de datos? Ya se las muestro. Verla es un poco más fácil que explicarla. Un segundo. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar una tabla dinámica, la que nosotros queramos, por ejemplo esta. O puede ser esta, o puede ser esta, la que nosotros queramos. Venimos por aquí a la ficha analizar y damos clic en insertar segmentación de datos.
Aquí nos dan la posibilidad de seleccionar todos estos campos, cada uno de estos valores que estamos viendo en la pantalla. Nosotros queremos, por ejemplo, esta voy a tomarla de esta para que se vea un poco mejor, más bonito, véanlo acá. Tenemos la posibilidad de tomar todos los valores o cada uno de esos valores. Nos están pidiendo, ya lo olvidé, producto, ciudad de compra, forma de pago y producto, listo. Ciudad de compra, forma de pago y producto. Ciudad de compra, listo. Forma de pago, está al final, forma de pago y nombre de producto, listo. Vean que solamente estoy seleccionando los campos que me están solicitando. Simplemente hacemos clic en ese valor o en ese campo que nos están diciendo a partir de la segmentación de datos. Damos clic en aceptar, esperamos un momento y automáticamente nos salen tres cajas o tres valores como este que estamos viendo acá. Movámoslo a un espacio que nos quede vacío, que nos quede en blanco, con el fin de organizar la información. Movamos esto por acá. A este inclusive voy a decirle que lo quiero generar a partir de dos columnas para que me quede un poco más pequeño, un poco más reducido y lo podamos trabajar de manera más sencilla. A este también voy a moverlo por acá. Perfecto. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Listo. Bien. A esto también le podemos, por ejemplo, cambiar el color. Si damos clic sobre esta pestaña o sobre esta forma de pago, se va a habilitar una ficha que se llama opciones y aquí podríamos nosotros cambiar el color de estas pestañas. Por ejemplo, esta la podríamos poner en color naranja. No, esta voy a dejarla en color. ¿De qué color dejamos esto? Azul. Esta voy a dejarla en color azul para que coincida con este valor que estamos tomando. Esta ciudad de compra sí lo voy a poner en color naranja, que es el mismo valor que tenemos acá. La ciudad de compra, ya acá está, que estaba inicialmente en color naranja. Y el nombre de la aspiradora, o bueno, el nombre de los productos lo voy a poner en un color diferente. Por ejemplo, lo voy a poner en un color, puede ser este amarillo, para que cada uno sea diferente, principalmente hablando. Listo, ya tenemos las segmentaciones de datos. Ahora, ¿qué hace una segmentación de datos? Quiero que por favor observen lo siguiente. Vamos a guardar, control G. Vean que cuando yo hago clic, por ejemplo, en la palabra Bogotá, observen que aquí los datos cambian automáticamente. ¿Eso qué quiere decir? Voy a hacer clic nuevamente, Barranquilla. Vean que ahorita teníamos 378 millones, ahora tenemos 272. Si hacemos clic en Medellín, ahora tenemos 232. ¿Y eso por qué sucede? ¿O esto a qué hace referencia? Porque nosotros estamos filtrando información de manera gráfica. Hagámoslo nuevamente en Bogotá. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para la ciudad de Bogotá se despacharon o se dieron 52 envíos desde el centro, 27 del norte y 54 del sur. Las ventas subtotales que se dieron fue de 175 millones, 78 millones y 133 millones respectivamente, para un total de 387 millones en el subtotal. Si nosotros cambiamos acá, por ejemplo, Barranquilla, Barranquilla, estamos filtrando de forma gráfica para obtener solamente los resultados de esas ventas que se dieron en esa ciudad o a partir de esta ciudad. Entonces, esto que estamos viendo es simplemente desarrollar filtros de manera gráfica. Si nosotros, por ejemplo, damos aquí clic en equipos de sonido o en computadores, observen por favor que lo hacemos un poco más limitado, porque en este caso solamente estamos consultando cuáles fueron esos datos para
los computadores. Entonces, por ejemplo, al centro fueron 7 computadores, al norte 5 y en el sur 2. Y estas fueron las ventas respectivas para cada una de esas zonas, para un total de 108 millones. Si cambiamos, por ejemplo, aquí a grabadoras, entonces solamente nos va a mostrar que se vendieron en el centro. Bueno, para Medellín, la ciudad de destino fueron solamente 4 para un total de 7.200.000. Si queremos borrar el filtro, simplemente hacemos clic en este botón que nos permite volver a ver toda la información de manera completa. Nuevamente estamos viendo los 1.296 millones que se calcularon para el subtotal. 446 fueron los envíos o fueron las ventas que se dieron. Aquí, por ejemplo, podríamos preguntar o consultar cuántas de esas ventas se hicieron en efectivo. 29 del centro, 30 en el sur, 20 millones, 10 y 19 respectivamente. Para eso nos sirven o para eso nos funcionan las segmentaciones de datos. Para, para el siguiente procedimiento o sobre el siguiente procedimiento nos están pidiendo que insertemos una escala de tiempo configurada por año y luego que la configuremos por trimestre. Finalmente, configuremos o que configure las conexiones de informe por cada segmentación, activando todas las tablas que estamos generando en este momento. Selecciona los datos y verifica qué pasa, teniendo en cuenta que si estás aplicando segmentaciones de datos y escalas de tiempo. Las escalas de tiempo son este mismo procedimiento que estamos haciendo, pero estamos filtrando por tiempo. Es decir, si seleccionamos una tabla dinámica, puede ser cualquiera, vamos nuevamente a la ficha analizar y identificamos o buscamos algo que se llama escala de tiempo. Si damos clic en fecha de venta, es el único valor que tenemos como, pues como fecha o como escala de tiempo, no hay otros. Es por esto que solamente me sale este. Si damos clic en aceptar, observen por favor que me está generando este valor diferente acá. ¿Y esto qué nos permite hacer? Segmentar de acuerdo a una necesidad diferente. ¿Cuál puede ser esa necesidad? Que nosotros queremos generar un análisis de esos datos, pero solamente por año. No, aquí ya se vale muy pequeño. Disculpenme un momento. Aquí ya se ve un poco más claro. Listo, aquí ya se ve un poco más claro. Entonces, en este momento estaríamos filtrando por meses, pero nosotros no queremos filtrar por meses, queremos filtrar bajo otra unidad de medida. Por ejemplo, queremos filtrar por años. Entonces, damos clic en esta palabra y le damos la palabra años. Y nos sale la posibilidad de filtrar solamente por los años que estamos obteniendo en nuestra ventana, para el 2018 o para el 2019. Si, por ejemplo, también queremos filtrar por trimestre, nuevamente podemos dar clic en una tabla dinámica y desde la ficha analizar podemos insertar una segmentación de datos diferente. Perdón, una escala de tiempo diferente, donde le vamos a decir que nuevamente sobre la fecha de venta, en este momento no queremos consultar por meses, acá se ve un poco mejor, sino lo queremos hacer por trimestres. Reducimos esto un poco para que se vea mejor. Perfecto. Y aquí, disculpen un segundo, alejo esto, quiero que vean lo siguiente. Acá y acá estaría perfectamente bien. Inclusive este lo podríamos generar acá para que todos estén como alineados. Este haciéndolo un poco más grande, por ejemplo. Este también. De una vez voy a cuadrarlo acá para que se vea un poco más entendible o más accesible a lo que nosotros queremos presentar. Listo. Y aquí podríamos entonces poner, por ejemplo, esto un poco más grande.
Perfecto. Listo. Bien, este por ejemplo también podríamos cambiarle el color para que se vea un poco diferente, para que salga un poco más llamativo. Por ejemplo, voy a ponerle este color naranja y a este voy a ponerle un color verde, por ejemplo, para que el cambio realmente se vea de acuerdo a lo que nosotros queremos implementar. Observemos qué pasa cuando hacemos lo siguiente. Cuando nosotros le damos clic, por ejemplo, el 2019, observen por favor muy bien esta tabla. Esta es la que va a cambiar en este momento. Observen que automáticamente los datos cambian e inclusive la tabla se reduce. ¿Por qué razón? Porque nosotros, en el momento en el que estábamos calculando o estábamos generando esta tabla, teníamos datos entre enero y hasta junio del 2019, perdón. Es decir, la fecha en la que se consolidó este informe era junio del 2019, por eso no me salen más datos. Y aquí me salen relacionados los datos o las ventas que se han hecho en el 2019. Por ejemplo, 73 millones para el año 2019 con 84 unidades vendidas, 92 unidades vendidas y en mayo del 2019 se vendieron 70 millones 392 mil. El total general por ahora del año 2019 es de 651 millones de pesos. Si lo comparo con el año 2018, ya vi el problema. Un segundo, por favor. Me está diciendo que si generas la tabla dinámica de una vez, lo va a tomar o necesita tomar todo ese espacio por completo. Para ello, entonces voy a darle un poco más de espacio para que pueda expandirse de esa forma o de esta manera. Sigue siendo muy poco el espacio. Bueno, no hay problema, entonces discúlpenme, la pongo acá para que la podamos ver. Una, dos, tres celdas, una, dos, tres celdas, ahí está bien. Acá un poquito más, acá listo. Listo. Ahora sí. Entonces ahora sí me va a permitir tomar el año 2018 sin ningún problema, reduciendo o especificando solamente las ventas que se dieron para este año. Si nosotros hacemos la verificación correspondiente, eso quiere decir que solamente hay datos entre junio y diciembre del año 2018. No sé, por alguna razón la contabilidad solo se dio a partir de este año o la tienda se fundó en este momento. Bueno, cualquiera de esos casos que puede darse, o como es un archivo de ejemplos, solamente estamos viendo ejemplos o datos desde el año 2018 para el mes de junio hasta diciembre. En, en estos meses se vendieron un total de 553 millones y, por ejemplo, en septiembre fue el pico más alto de ventas con 115 unidades vendidas para un total de 136 millones de pesos. Si nosotros también lo evaluamos por trimestre, por ejemplo, el tercer trimestre del 2018, eso nos muestra solamente los meses que estamos buscando: julio, agosto y septiembre. O si tomamos el cuarto trimestre del año 2018, nos va a mostrar justamente los campos que corresponden a este trimestre: octubre, noviembre y diciembre, separando o filtrando solamente los valores que corresponden a esos meses. Mismo ejemplo, por ejemplo, primer trimestre del año 2019, enero, febrero y marzo, con un total de 252 millones de pesos. Digamos que esta herramienta es bastante útil, es bastante llamativa, funciona y permite apreciar los datos bastante bien. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros necesitamos que se mueva no solamente una tabla, sino que se muevan todas? El primer ejemplo que hicimos, o en el primer ejemplo que hicimos, solamente se estaba moviendo esta tabla. Ahora solamente se está moviendo esta tabla. Pero si nosotros queremos que se muevan todas las tablas, tenemos que hacer un procedimiento
diferente o es el siguiente. Vamos a seleccionar cada una de nuestras segmentaciones de datos, dando clic en ella y luego pasamos a una ficha o una pestaña que se llama opciones. Dentro de esta pestaña que se llama opciones, denominamos o encontramos un botoncito que se llama conexiones de informe. En esta conexión de informe nosotros podemos aplicar o seleccionar otras tablas dinámicas que se estén visualizando en nuestra hoja. Damos clic en aceptar. Tomamos la siguiente. Opciones o conexiones de informe. Damos clic en aceptar. Y hacemos el mismo procedimiento para el siguiente. Conexiones de informe. Seleccionamos y damos clic en aceptar. Tomamos, por ejemplo, este campo que también nos sirve, la formulación del tiempo. Conexiones de informe, aceptamos. Y nos hace falta esta de acá que también nos va a servir. Conexiones de informe. Y, bueno, ya estaba aplicada. Voy a borrar por un momento esta. Esta nombre del producto porque quiero que vean que no solamente se puede generar a partir de una tabla dinámica. También se puede generar a partir de un gráfico dinámico. Por ejemplo, si yo hago clic en este gráfico dinámico y vamos a la ficha analizar, también podríamos insertar una segmentación de datos. La que borramos fue el nombre del producto. Aceptamos y aplicamos el mismo cambio que estábamos viendo ahorita. Lo ponemos por acá, le decimos que va a tener 2 columnas. Reducimos de una vez. Uy, perdón. Listo. Ahora sí se ve un poco mejor. Pongámosla nuevamente en color amarillo. No hay ningún problema. Realmente es el mismo cambio que estábamos haciendo. Y aquí podemos decirle que la conexión de informe también se va a aplicar para otras tablas dinámicas dentro de la misma hoja 2. Ahora, discúlpenme un segundo, vuelvo y lo acomodo. Listo. Y evaluemos o hagamos el siguiente cambio. Por ejemplo, pongamos Bogotá. Observen por favor qué sucede. Vean que esta tabla dinámica está cambiando, pero también está cambiando esta tabla dinámica que tenemos en la parte inferior. Hagamos el cambio nuevamente. Vean por favor que aquí el dato ya es diferente. Hagamos nuevamente y el cambio siempre es diferente. ¿Por qué? Porque estamos moviendo diferentes tablas dinámicas. Hagamos el cambio, por ejemplo, acá. Observen que el cambio se da automáticamente cuando nosotros evaluamos o empezamos a hacer esos ajustes. Por ejemplo. Entonces, esto me está permitiendo en este momento cambiar todos los valores de las tablas dinámicas que estamos trabajando. Quiero que observen acá, por favor, el primer cambio que vamos a hacer. Vamos, por ejemplo, a seleccionar Bogotá. Como bien lo vimos hace algún rato, automáticamente podemos determinar cuál fue la cantidad o cuál fue la suma de unidades vendidas por cada uno de los productos y cuál fue el valor subtotal, cuál fue el valor total de ventas que se dio, pero en este momento lo estamos aplicando solamente en Bogotá. Observemos por favor que en este momento se están contando las ciudades de destino que se dieron para la ciudad de Bogotá, al igual que la suma de los subtotales que se dieron
para cada uno de estos productos vendidos. Si yo, por ejemplo, hago clic en computadores, observen por favor que esta gráfica dinámica y esta gráfica dinámica también cambia. Observen, por ejemplo, acá y acá. Vean que los valores cambian automáticamente. ¿Por qué razón? Porque estamos moviendo todas las tablas dinámicas con el fin de analizar o implementar una información. Si yo, por ejemplo, pongo computadores, eso quiere decir o nos reduce bastante cuáles fueron los valores de descuento que se dieron. En Bogotá, por ejemplo, fueron de 16.304.000. En Cali, por ejemplo, fueron 19.006.000 pesos, pero estos descuentos solamente se están aplicando para los computadores. Si yo, por ejemplo, tomo aquí los televisores, entonces los valores ya cambian. Si, por ejemplo, tomo los equipos de sonido, entonces esos valores empiezan a ser diferentes. ¿Por qué? Porque estamos tomando otros campos o otros valores y estamos reflejando esa información que queremos detallar. Por ejemplo, en las brilladoras, los descuentos que se dieron en Bogotá fue de 1.254.000. La cantidad de transacciones que se dieron para estas brilladoras fue 126 en tarjetas de crédito y 17 en efectivo. Si nosotros hacemos la comparación, podríamos hablar, por ejemplo, o hacer el cambio con las neveras. Entonces, esta fue la cantidad de transacciones que se dieron para las neveras y estos fueron los diferentes descuentos que se dieron aplicando estos productos. Y si lo vemos sobre un mes específico, podríamos buscarlo o visualizarlo en el 2018 con el fin de que nuevamente se altere esta tabla que estábamos viendo acá y también se está alterando esta tabla que tenemos acá. Vean, por favor. Y esta sería la aplicación de segmentación de datos, escalas de tiempo, conexiones de informe, aplicadas tanto a tablas dinámicas y gráficos dinámicos. De pronto hasta ahí tenemos alguna duda, alguna pregunta. Ya con esa información que nosotros tenemos desde estas tablas y gráficos dinámicas, podríamos contestar las tres preguntas que se nos están dando en esta parte de análisis de resultado del procedimiento 1. Y ahorita a las 11 nos reunimos nuevamente para desarrollar este procedimiento 2 a través de una herramienta que se llama Microsoft Query. Es algo similar a lo que estábamos relacionando o a lo que estábamos desarrollando con el fin de consolidar información de manera rápida y útil. Bueno, chicos, entonces saben muy bien que quedó pendiente hasta la 1. Bueno, hasta la 1. Y en este momento me quedo conectado de 9:30 más o menos hasta las 11. Cualquier duda o pregunta que surja me pueden conectar por este mismo enlace cualquiera de los días diferentes de la semana. No olviden estar subiendo las actividades porque es la única forma que tenemos como evaluar si realmente estamos aprendiendo a hacer el procedimiento y también para lograr la certificación. Entonces, quedo muy pendiente. Voy a quedar en este mismo enlace. Cualquier duda, pregunta. Recuerden que también tenemos el chat en donde nos podemos ayudar entre nosotros mismos o yo les respondo por la noche. Y bueno, tenemos todos los canales abiertos, el correo, cualquier cosa que necesiten, voy a estar muy pendiente, sobre todo entendiendo que les es difícil desarrollar las actividades en este momento. Digamos que para ello entonces dejo
grabada cuál es el desarrollo de cada punto y cómo podemos obtener un resultado con el fin de que cuando veamos el video lo podamos realizar.